Hola a todas y a todos desde el Observatorio Astronómico Nacional. Seguimos celebrando el bicentenario de William Herschel con esta serie de vídeos. En este caso en particular os vamos a hablar sobre el gran telescopio que William Herschel construyó a finales del siglo XVIII para el Real Observatorio de Madrid. Venid conmigo. En este caso tenemos un telescopio reflector, es decir, los rayos de luz del astro que estamos observando entran por la parte superior del tubo, viajan hasta la parte inferior donde encuentran un espejo cóncavo que los refleja y los hace volver hacia la parte superior. En la plataforma que tenemos arriba está sentado el astrónomo, que ve lo que está observando el telescopio a través de un pequeño ocular. La longitud del tubo del telescopio es aproximadamente de 8 metros, unos 25 pies ingleses. Quiere decir que era uno de los más grandes de su época. Mover el telescopio era complejo. Para girarlo era necesario hacerlo mediante fuerza bruta, girándolo como un tío vivo. Y para subir y bajar el tubo se utilizaba un sistema de poleas y este sistema de cremallera que permitía moverlo. Como todo esto es costoso en términos de tiempo y de esfuerzo, lo que se hacía es que cada noche el telescopio se mantenía apuntando a una elevación determinada y el astrónomo que observaba veía por el ocular cómo iban pasando las estrellas a lo largo de la noche, como una película. Por tanto, no se podía distraer ni un momento y por ello era muy importante que William contara con la inestimable ayuda de su hermana Caroline, que iba apuntando todo lo que William iba observando con el telescopio. Por desgracia, la historia del telescopio fue muy breve. Llegó en 1804 y en 1808 fue destruido por las tropas napoleónicas en la Guerra de Independencia. Tiempo después, a principios del siglo XXI, se construyó esta preciosa réplica a tamaño natural, que se pudo construir gracias a que se habían conservado las láminas originales del montaje, escondidas durante la guerra fuera del observatorio por los astrónomos de entonces. También pudo salvarse el espejo original, que a día de hoy mantenemos aquí conservado en el Real Observatorio de Madrid. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en próximos vídeos para contaros más cosas y celebrar el bicentenario de William Herschel. Hasta la próxima.